Hola chicos, para la parte 2 pues vamos a continuar siempre con el porcentaje del panadero. Y bueno, esta es una fórmula que la vamos a utilizar mucho, así que ojo ahí, ¿verdad? Cópiela y que no se lo olvide. Porcentaje del ingrediente. Y pueden decir, mire, y solo eso vamos a utilizar. Aquí tenemos otras dos fórmulas que van a ser de utilidad para lo que vamos a hacer. Digamos que ustedes quieran conocer el peso de la harina. Eso va a ser el peso total de la masa entre la suma de porcentaje. Y eso lo multiplican por 100. Y bueno, ¿cuál es el peso total de la masa? Me refiero a esto y esta es la suma de los porcentajes. Entonces digamos que nosotros queramos conocer el peso de la harina. ¿Sí? Entonces tengo que dividir 815, que es el peso total de la masa, entre la suma de los porcentajes y lo multiplico por 100. Así que al calcularla, lo voy a hacer ahorita porque no lo he hecho esa parte, 815 entre 163 por 100, 500, me da cabalito 500. Ahí lo verifican ustedes y por aquí lo vamos a poner. Estos 500 es exactamente esta parte. Entonces es una cuestión, ¿verdad?, que es de utilidad. ¿Y para qué me va a servir? Para el otro ejemplo, que viene un poquito más fuerte. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahora, digamos que nosotros no estemos interesados o que ya conozcamos ciertos porcentajes, pero no conozcamos el peso de los ingredientes, pues lo puedo conocer por la siguiente fórmula. El peso de la harina por el porcentaje del ingrediente dividido entre 100. ¿Ya? Veamos. Aquí está un ejemplo. Encuentra el porcentaje del panadero de la fórmula del baguette. ¿Ya? El baguette es esta cuestioncita ahí, ¿verdad?, que ustedes ya los conocen, ¿verdad? Y que seguramente ya los han preparado, ¿verdad? Para calcular el porcentaje, pues la harina pues va a representar el 100%, ¿verdad? Esos 3800 representa el 100%. Y yo ahora necesito saber cuánto representa el agua, ¿verdad? Lo puedo hacer por la regla de 3 o simplemente uso esta fórmula. Porcentaje del ingrediente es peso del ingrediente entre el peso total de la harina por 100. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, pues, 2394, vamos a ver, porcentaje de agua es 2394 entre el peso total de la harina, que es 3800, multiplicado por 100. Entonces, si yo multiplico 2394 entre 3800, me da 0.73. Ahora lo multiplico por 100 y eso me da 63%. Al hacerlo por regla de 3 debe de darles exactamente lo mismo. Entonces voy llenando. Levadura. Porcentaje de levadura es exactamente lo mismo. Peso sería 38 gramos entre 3800 por 100. Entonces divido 38 entre 3800, me da 0.01 y eso lo multiplico por 100 y eso me da 1%. Entonces lleno y esto me da 1%. Sal, 68 gramos. Porcentaje de sal es 68 gramos entre 3800 por 100. Entonces 68 entre 3800 les da un montón de decimales, lo multiplican de un solo por 100 y le vamos a colocar 1.79%. ¿Ya? Aproximadamente.
Entonces aquí tenemos 1.79%. Y bueno, para no trabajar con dos decimales en este porcentaje, por lo general se recomienda solamente usar 1. Entonces esto lo vamos a aproximar a 1.8%. Y pues por acá le vamos a poner a 1.8%. ¿Ok? Es cuestión solo para trabajar con un decimal en porcentaje. Así que así lo vamos a tomar acá. Bueno, ahí tenemos ya, ¿verdad? Ahora hay que sacar la sumatoria, ¿verdad? Del porcentaje del panadero. Y sumo 100 más 63 más 1 más 1.8. Eso me da 165.8%. Ahora necesito calcular la sumatoria del peso, que es 3.800 más 2.394 más 38 más 68. Eso me da 6.300 gramos. ¿Ya? Y ese es la masa total. Ahora, hay que hacer el cálculo, digamos, ¿verdad? Hasta aquí ya estaría el ejemplo, ¿verdad? Que hemos calculado el porcentaje del panadero para la fórmula de la baguette. Ahora supóngase que le pide, mire, haga el cálculo para preparar baguettes de 350 gramos para uno, ¿verdad? Hay que calcular, ¿verdad? Con base a esto que hemos hecho, cuánto vamos a necesitar de harina, cuánto de agua, cuánto de levadura y cuánto de sal. Porque el porcentaje va a ser lo mismo. O sea, para calcular 10 baguettes, para calcular 20 baguettes, para calcular 1000 baguettes, los porcentajes van a ser los mismos. Lo que va a cambiar son las cantidades, ¿ok? Entonces, los porcentajes del panadero son los mismos. Lo que van a cambiar son la cantidad de harina, la de agua, la levadura y la de sal, ¿ok? Veamos entonces. ¿Qué deberíamos de hacer primeramente para calcularlo? Primeramente es de observar que la harina total va a representar el 100%. Entonces yo necesito saber cuánta harina voy a gastar en los 10 baguettes. ¿Ya? Entonces, para ello necesito hacer un cálculo adicional antes de conocer la harina. ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es el peso total de la masa. Como debo de calcular 10 baguettes, los baguettes pues ya van a llevar la levadura, la sal, la harina y el agua. Cada uno debe pesar 350 gramos. Entonces, el peso total de la masa va a ser 350 gramos de cada baguette por 10. Y eso me da 3.500 gramos. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el peso total de la masa. Ahora, ¿cuál va a ser el peso de la harina? Pues ya habíamos visto. Ahora viene la parte acá de las fórmulas. Peso de la harina es peso total de la masa entre la suma de la porcentaje por 100. La suma de los porcentajes es 165.8. Y el peso total de la masa es el que acabamos de calcular, 3.500 gramos. Entonces divido 3.500 gramos entre el porcentaje, que es 165.8%, y eso lo multiplico por 100. Si yo hago ese cálculo, les va a dar pues aproximadamente, ahí lo aproximan, 2.111 gramos. Peso de la harina. Ahora, ¿qué más necesito aparte de la harina?
necesito el agua. Entonces, el agua, que es un ingrediente, entonces necesito calcular pues para un ingrediente peso de la harina por el porcentaje del ingrediente. Ahora, el peso de la harina es 2111 gramos y eso lo debemos multiplicar por el porcentaje del ingrediente. Regreso y el porcentaje del agua es 63%. ¿Ya? Y eso lo divido entre 100. Si hago ese cálculo por ahí me va a dar a 1329.93. Lo vamos a aproximar a 1330, ¿verdad? Gramos. Entonces ya tengo el agua y tengo la harina. Ok. ¿Qué más me falta? Levadura y sal. Entonces, para la levadura necesito hacer lo mismo, ¿verdad? El peso de la harina, que son 2111 por el 1%, que es el porcentaje del ingrediente, sobre 100. Hago el cálculo, me da pues 21.11 gramos aproximadamente. Entonces lo puedo aproximar, para no llevar decimales, a 21 gramos. ¿Ya? Levadura. Sal. Para la sal, lo mismo, ¿verdad? El peso de la harina por el porcentaje del ingrediente que habíamos dicho que era 1.8% entre 100, y al hacer el cálculo, ¿verdad? Le da 37.998. Eso lo podemos aproximar de una vez a 38 gramos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo verificar si todo lo que hemos hecho está bueno? O sea, que es una de las dudas que tenemos a veces. Yo necesito sumar los gramos de harina, los de agua, los de la levadura y los de la sal. Y todo eso me debe dar exactamente a mí el peso total de la masa, es decir, 3.500 gramos. Entonces, si yo sumo 2.111 más 1.330 más 21 gramos más 38 gramos, si yo hago esa suma, debe de darme 3.500 gramos, que es exactamente el peso total de la masa. Entonces todo debe de cuadrar, así que mucho cuidado en esa cuestión. ¿Ya? Ya para el cálculo de los baguettes, el porcentaje del panadero les quedaría así. El 100%, que estos no cambian para nada, debe de darles exactamente esto mismo. Y lo que sí cambia es esta columna de los pesos. 2.111 gramos, 1.330 gramos, 21, 38. Y al sumarlos debe de darme 3.500 gramos. ¿Ya? Porque cuando multiplique 350 por 10 es el peso total de la masa. Entonces, espero que haya quedado un poquito claro. La matemática está en todo, entonces, incluso en esta cuestión que parece relativamente accesible, pero se usa, ¿verdad? Vamos a trabajar esta semana y la otra con este tema en el porcentaje del panadero, así que los estaré viendo pronto. Así que muchas gracias. Saludos.